Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este subprograma En Contexto, correspondiente a este miércoles 9 de octubre del año 2024. Una semana bastante cargada de informaciones en lo que tiene que ver con el caso Camaleón, el asunto de la reforma constitucional y sobre todo por la introducción al Congreso Nacional de la ya esperada reforma fiscal. Muchos temas, realmente la gente está en pánico prácticamente por el asunto de la reforma fiscal, porque todavía no se ha explicado a plenitud en qué consiste y cuáles son los artículos que van a ser grabados por esta reforma, cuál va a ser el alcance, cómo va a ser, cómo se va a lograr esa recaudación que el gobierno tiene estipulado, que tiene como objetivo, que son alrededor de 122.000 millones de pesos cada año. Eso se va a explicar durante el proceso que se inicia justamente cuando el Congreso Nacional la someta a discusiones profundas, donde los técnicos tendrán que explicar cuál va a ser el alcance de esta reforma. Hay que decir que la reforma fiscal que se está introduciendo en estos días, hace 2 días que se introdujo, realmente era una reforma esperada. Ya desde el 2012 aquí en el país se hablaba de una reforma fiscal integral. Lo que ocurre es que cada vez que alguien es golpeado, que cada vez que alguien es tocado, esa persona va a brincar, va a reaccionar, va a protestar, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Nosotros vamos a ver entonces las primeras reacciones en torno a la reforma fiscal. El proyecto de reforma fiscal se encuentra en el terreno del Congreso Nacional. El Pleno determina el tratamiento que le daremos, que lo que se hace ordinariamente para edificarte a ti, al medio y a la opinión pública, es que se envía a la comisión correspondiente, que en este caso la Comisión de Hacienda. Por eso me hago acompañar aquí del señor presidente de la Comisión de Hacienda. Una vez la Comisión de Hacienda lo tiene, entonces hace su convocatoria, hace su ruta crítica para el estudio del proyecto. El proyecto, que fue presentado el pasado lunes por el presidente Luis Abinader, incluye aumento en impuestos y eliminación de incentivos. En el sector empresarial se pide poner el impacto de la iniciativa gubernamental. Y entendemos que los pilares, los fundamentos de esa situación que tenemos hoy en la República Dominicana debemos preservarlos. Una reforma fiscal no debe ser algo que preocupe ni que sea algo que venga a perjudicar el clima que tenemos actualmente. Sin embargo, deben ponderarse en su justa dimensión cada una de las medidas que se están introduciendo, qué efecto esto tiene en nuestra economía y cómo de una forma u otra también se logra una mayor eficiencia del gasto. Desde la conferencia patronal se inspira a un consenso. Nosotros abogamos porque haya consenso, que se consulte a los sectores, ya la propuesta iría al Congreso, donde nosotros esperamos participar en comisiones para que se oiga pues nuestra voz como empresarios, y nosotros pues como el proyecto realmente fue ayer que se presentó el resumen, ya hoy vamos a recibir el proyecto en sí completo, vamos a reunirnos como sector empresarial para dar nuestra opinión ya después de haberlo revisado. Pero el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, defiende el proyecto elaborado por el gobierno y ya sometido al Congreso. Este es un proyecto muy ponderado, hemos analizado todos los sectores y todas las medidas que hemos tomado. Nuestro sector turismo, nuestro sector hotelero, un sector sólido, robusto, maduro. Nosotros somos dentro de la región el país que estamos mejor posicionado con el turismo. En la oposición se prevé que el proyecto fiscal tendrá un impacto negativo en la clase media. Usted ha diseñado una reforma que solamente va a cargarla la clase media y usted va a generar un impacto terrible, demoledor a nivel de la clase media. Cuando uno dice que es desbalanceada es porque ¿qué aporta el gobierno en este proceso? ¿Cuál es el sacrificio gubernamental? Un sacrificio pírrico. El gobierno espera recaudar 122.000 millones de pesos y que la reforma fiscal pueda ser aplicada a partir de enero del 2025. Skylin.
Bueno, esa es ya la presentación de la reforma fiscal ante el Congreso Nacional. Vamos a ver entonces qué opina la oposición política y los oficialistas, porque ya comenzaron un archipiélago de opiniones en torno a la reforma. Unos la defienden, otros la condenan, pero sobre todo llaman a que la misma sea sometida a un amplio consenso en la sociedad dominicana. Veamos. El proyecto de reforma fiscal está en el Congreso Nacional. Sin embargo, no se ha determinado si irá a la Comisión de Haciendas o si por el contrario irá a una comisión bicameral. Pero lo cierto es que todos los caminos conducen a que será ampliamente debatido. La reforma fiscal es una táctica del gobierno para recaudar más recursos para seguir gastando de manera desmesurada, opina el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. La reforma fiscal verdaderamente era lo que le interesaba a Luis Abinader y al gobierno para buscar recursos, para seguir gastando dinero como lo ha estado gastando, con baja inversión de capital. Según otros diputados opositores, en la reforma fiscal hay aspectos que hay que revisar. ¿Por qué? Porque quien va a ser golpeado es la sociedad. Por tal razón yo pienso que el que va a pagar impuestos debe saber sobre qué los va a pagar y sobre qué el gobierno va a gastar lo que va a recaudar. ¿Por qué? Porque el sacrificio es de la sociedad, pero no vemos nada que esté sacrificando el Estado, que es un arroyo gastando dinero mal invertido. Es una necesidad, necesitamos escuchar a todos los sectores. Definitivamente que la gente merece expresarse, que se les escuche y que se tomen en cuenta sus opiniones, porque esta reforma es una realidad. Mientras que para los oficialistas, la reforma fiscal es necesaria y también la oposición se había comprometido con ella. Que la reforma era algo que todos la queríamos, la entendíamos y estábamos obligados con ella. Nos comprometimos en campaña con ella. Sin embargo, hoy la oposición la niega. El presidente, en una actitud responsable de cumplimiento ante la nación, ha sometido la reforma fiscal. Viene al Congreso, viene a la Cámara de Diputados. Ahora, en un proceso de socialización, analizaremos todos los puntos que pueden generar algún nivel de discordia, algún nivel de contratiempo para su aprobación. Pero estamos dispuestos a sacrificarnos, estamos dispuestos. Veí ayer en la reunión del bloque, cuando estábamos consensuando ya para irnos a la reforma constitucional, que la mayoría de los diputados están dispuestos, porque todos los sectores tenemos que aportar al sacrificio que el Estado dominicano está presentando para mejorar la situación del país. Diversos sectores afectados han dejado ver su inconformidad con la reforma fiscal. Todo parece indicar que a los dominicanos le van a dar de ahora en adelante reforma fiscal al ajillo de desayuno, a las 12 reforma fiscal a la vinagreta y en la noche como cena reforma fiscal a la criolla. Reforma fiscal de desayuno, comida y cena. Eso es lo que vamos a recibir los dominicanos en estos próximos días, debido a que es el tema neurálgico que atañe a los dominicanos. Otros congresistas también hablaron sobre la reforma fiscal y algunos llegaron a definirla como un parto con dolor, porque realmente las reformas nunca son simpáticas. Cada vez que se habla de impuesto, se habla de imposición, y todo lo que es impuesto es doloroso, es desastroso y no es simpático, sencillamente. Vamos a ver cómo siguen opinando los congresistas en torno a la reforma. La oposición en el Congreso Nacional dejó entrever que se opondrá al proyecto de reforma fiscal, dado a conocer por el gobierno. Porque verdaderamente entendemos que se está agravando de sobremanera a la clase media. Se le está cargando pesado a los que ya cargan bastante pesado, a los que se le hace muy difícil llegar a fin de mes, y a todas esas personas que definitivamente esperaban un aliciente en esta reforma y no una carga más pesada. La diputada de la Fuerza del Pueblo, Saline Méndez, pegó el grito al cielo por la eliminación de los incentivos al cine dominicano. Qué pena
que esté ocurriendo esto en el día de hoy. Y nosotros, le digo también a toda esta industria, estaremos desde la Fuerza del Pueblo, puedo decirlo, y también Celine Méndez, nosotros haciendo todo el trabajo, la lucha y defender que nuestra industria del cine siga creciendo en vez de decrecer. Mientras que los diputados oficialistas, aunque reconocen que la reforma es un trago amargo, la defienden. Pero entiendo yo que las medidas que se han tomado deben haber sido muy bien pensadas. Para nadie es un secreto que la propia familia del presidente de la República ha vivido toda la vida con inversiones en el turismo. Sin embargo, ahí se está tocando el turismo para aquel que pudiera tener alguna duda de que se quiere lo mejor para el país, ¿verdad? Se están eliminando instituciones, se eliminaron 3 ministerios, se están fusionando, se está eficientizando el gasto. Por ende, todo el mundo tiene que entender que la irresponsabilidad de gobiernos pasados llegó el momento de nosotros enfrentarlo. Hace falta que el país pueda seguir adelante. A veces yo veo la bipolaridad de la oposición, que tuvieron en el gobierno y no tuvieron la responsabilidad de asumir esta iniciativa del presidente Luis Abinader. La reforma fiscal que grava con más impuestos a la clase media elimina las exenciones al turismo, al cine, la industria y las zonas francas. Será ampliamente debatida en el Congreso Nacional. Sin dudas que será bien debatida. Ya comenzaron los debates. Y de seguro que eso va a profundizar más las controversias entre los opositores y los oficialistas. Vamos a ver otras reacciones en el seno del pueblo y de sectores sobre la reforma fiscal. Pero lo estamos haciendo para bien del país. Y eso... La propuesta de modernización fiscal presentada por el gobierno desató el avispero entre los sectores que se verán afectados con la mayor carga impositiva, como las grandes empresas y las industrias. Pues nosotros estamos muy apenados. La reacción de la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Productores de Ron no se hizo esperar. Silcia Almanzar advirtió que el gravamen a las bebidas alcohólicas impulsará el comercio ilícito y la adulteración de las mismas, fomentando la informalidad. Es que nosotros tenemos la carga fiscal en el ron dominicano más alta de Latinoamérica. Pero no es la más alta solamente, es el doble de la carga más alta de los países latinoamericanos. O sea que estamos hablando de que nosotros llegamos a unos límites en que no se debía haber aumentado ni un solo peso al impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, pero sobre todo al ron dominicano. Mientras, los industriales de Herrera mantienen la incertidumbre de si algunas empresas podrán aguantar el inminente aumento salarial que aseguran se tendrá que realizar tal como lo han planteado algunos sectores para evitar una merma en el poder adquisitivo de la población. Advierten además que la eliminación de algunas exenciones fiscales afectará la competitividad a nivel internacional. No estamos compitiendo con entre nosotros, estamos compitiendo con el mundo. Y una energía económica como está en la mayor parte del mundo, nosotros nos pone en desventaja competitiva. Así que básicamente ese es un resumen de lo que nosotros vemos como industriales a lo que nosotros nos afecta. No obstante, la Asociación de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios ven con mayor optimismo la propuesta de reforma, ya que acogió su viejo reclamo de la eliminación del pago del anticipo del impuesto sobre la renta, tributo que ha llevado a la quiebra a cientos de emprendedores. De las MIPYMES era nuestro principal reclamo el tema de la eliminación del anticipo y fue escuchado. No a su totalidad, se nos explicó, porque a pesar de que no fue eliminado en su totalidad, pero sí hubo un diálogo y se nos explicó de que no se podía hacer de manera completa, sino que iba a ir haciéndose de manera gradual y estaba sujeto a una revisión posterior para seguir eliminando esos porcentajes que quedaron pendientes. Con estas y otras medidas contenidas en este proyecto de reforma, el gobierno busca no solo aumentar la recaudación fiscal, sino también gravar el consumo de productos que no forman parte de la canasta básica familiar y consumos esenciales. El pacto fiscal es el único pendiente de los 3 establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bueno, de esta forma llegamos a una primera pausa con este su programa En Contexto. También los colmaderos, porque realmente va a repercutir en el comercio nacional el asunto de la reforma fiscal, ellos también han reaccionado, ellos también entienden
que habrá que explicar, que habrá que determinar hasta qué punto los artículos de consumos masivos van a ser gravados en esta reforma. Vamos a ver la reacción de los colmaderos. La propuesta de reforma fiscal sigue generando rechazo de diversos sectores y uno de ellos es el de los colmaderos, muchos de los cuales no están de acuerdo con la llamada modernización fiscal. Un problema en los bolsillos, porque me gasté el doble. Ahora que se bebía una cerveza, no va a poder beberse una. Tendrá que beberse la mitad de una que halle por ahí. Aseguran que los adultos dominicanos seguirán comprando bebidas alcohólicas a pesar del incremento del precio para los dominicanos. O sea, nosotros dominicanos nos pueden vendernos la bebida a los más caros y nosotros, porque de por sí somos alegres, nosotros la vamos a comprar, ¿me entiendes? Pero quizá eso le afecte también a los negocios. Hay muchas empresas de bebidas que le puede afectar, ¿tú me entiendes? Porque puede disminuir la venta alcohólica. Mientras que otros se preocupan por el incremento en precios de productos de la canasta básica. A mí la bebida alcohólica directamente a mí no me afecta. A mí me interesa es la barriga del pobre. La gente para comer tiene que pensarlo. Esa es la situación, porque tú te puedes beber un pote de ron un día, pero la gente come todos los días, digo yo. Y entonces agarran, le ponen de que la tarjeta de solidaridad le ponen de que 350 pesos más, que son 2,000 pesos. Pero ¿tú crees que porque suban la tarjeta el precio, el pan lo van a dejar en el mismo precio? Todo el mundo jala para su lado. Estos colmaderos recomiendan al gobierno retroceder con la ley de modernización fiscal, ya que fue impuesta de manera desprevenida. Sin embargo, ya el proyecto fue sometido al Congreso Nacional, que la conocerá desde que terminen los trabajos de la Asamblea Nacional con relación a la reforma constitucional. Bueno, esa es la reacción de los colmaderos. Todo el mundo está reaccionando en torno a la reforma fiscal. Miren, el ministro de Industria y Comercio, que tiene que ver justamente con todo lo que es el comercio, las MIPYMES y todo lo que tiene que relacionado con el intercambio comercial, habla sobre la reforma fiscal y tiene su parecer. Vamos a ver. Este proceso que hoy nos embarcamos Finalmente, el país conoce el contenido en el proyecto de reforma fiscal o la ley de modernización fiscal. Entre las medidas propuestas, esta es la eliminación de incentivos o extensiones a algunos sectores que han empujado el crecimiento de la economía en los últimos años. Mayormente se afecta el turismo y el sector industrial. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, dijo que el proyecto de reforma fiscal fue discutido en diferentes sectores, incluida en la Asociación de Industrias de República Dominicana. ¿Cuál es la posición de la AIRD sobre esto? A la AIRD, que ha conversado muchas veces con nosotros, le preocupa y va a plantear su propuesta. Yo decía hace un momento, ministro, que me gustaría ver lo que procura el gobierno recaudar con cada parte. En relativo a esa exención o esa ley de incentivo, particularmente de incentivo industrial, ¿cuánto es el sacrificio fiscal que esta representa para las cuentas nacionales? Bueno, fíjate, yo te puedo repetir los datos que el ministro de Hacienda nos ha presentado. Hay unas 53 empresas, por ejemplo, que tienen un promedio de beneficio que duplica la exención que se le da. Desde el punto de vista del gobierno, el turismo y el cine ya no necesitan de los incentivos que reciben del Estado. Con el proyecto de la reforma fiscal, el gobierno contempla una recaudación por encima de los 122,000 millones de pesos, es decir, el 1.5% del Producto Interno Bruto. En la iniciativa se trata de proteger las medianas y pequeñas empresas, dice el ministro de Industria y Comercio, al ser entrevistado en el programa hoy mismo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque está el paraguas, ¿verdad? Por abajo están las particularidades. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? Que además de la reforma, y hablábamos de la MIPYME, lo que se está haciendo también es un planteamiento donde se va a subir el salario mínimo de público de 10,000 a 15,000. Se van a aumentar el dinero que se le entrega al sector municipal en un 50%.
O sea, un ayuntamiento que recibía 100 millones de pesos, San Juan de la Maguana, La Mata y Farfán, va a recibir el doble de lo que recibía de parte del Estado. Se va a sentir de una manera importante la presencia de la municipalidad. Si nosotros queremos resolver los problemas que tenemos hoy con el flujo vehicular, por ejemplo, para hacer el tranvía que se está planteando de la ciudad a Santo Domingo Este y hasta Boca Chica, hay los recursos para hacerlo y para hacerlo además en el tiempo adecuado. Según Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, el proyecto de reforma fiscal que el gobierno pretende enviar este martes al Congreso Nacional repercutirá en beneficio de los sectores empobrecidos. Bueno, cada quien está defendiendo su parecer y esa es la democracia. No podemos sentirnos sorprendidos con esta discusión porque eso es lo que conlleva que al final salga lo mejor. Cada quien expone y que al final ojalá se pongan de acuerdo para que salga un proyecto que beneficie al pueblo dominicano. Miren, saliendo ya del tema de la reforma fiscal, el otro tema que ha ocupado gran parte de la opinión pública nacional es la operación Camaleón que ejecuta el Ministerio Público, donde ya están sometidos a medidas de coerción tanto Jochi Gómez como Hugo Veras del caso del Intran y los semáforos, una situación donde hay mucha gente envuelta, se convierte en una maraña de opiniones y de acusaciones y que no sabemos dónde vamos a parar con este tema. Sin embargo, vamos a ver qué va a ocurrir en el seno de la justicia, que es donde está la situación de la operación Camaleón. Vamos a ver un trabajo en torno a esa situación. Esta es una investigación abierta y como es una investigación abierta, nosotros tenemos que resguardar los detalles. El Ministerio Público solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva para Hugo Veras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Francisco Álvarez Caburcia, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padován Ibáez, Carlos José Peguero Vargas, además de Transcor Latam, Aurix e Improsol. También solicita que el caso sea declarado complejo conforme a lo que establece el artículo 369 y siguientes del Código Penal Dominicano. Los encartados están acusados de integrar una supuesta red de corrupción y lavado de activos que operó en el proceso de licitación en el que resultó contratada la empresa Transcor Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Hugo, el Ministerio Público te acusa de encabezar una red para estafar al Estado. ¿Qué tienes que decir sobre esto? ¿Qué tienes que decir? ¿Es cierto, Hugo? Los 7 imputados están siendo implicados en un esquema de malversación de fondos públicos en el Intran bajo la gestión de Hugo Veras. El Ministerio Público establece que los miembros de la red son imputados de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica a través de medios de alta tecnología y robo de identidad. Durante la operación desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024 se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado. Bueno, ese es el caso. Vamos a ver en qué va a parar esta situación. Miren, otro tema es lo que tiene que ver con la repatriación de los ciudadanos haitianos después que el presidente de la República, a través de la Mesa de Seguridad Ciudadana, dispuso que se repatriaran 10,000 cada semana. Esto vamos a ver qué está pasando porque ya comienzan las instituciones internacionales a criticar a la República Dominicana acusándola de violentar los derechos humanos.
Eso no es nuevo, eso es cíclico, casi siempre ocurre de que a la República Dominicana se le acusa de violentar los derechos, de qué sé yo qué, pero hay una realidad. Los más violentadores de derechos son los propios gobernantes haitianos o las autoridades haitianas, que no son capaces ni de garantizarle a sus ciudadanos una acta de nacimiento para que sean personas formalmente, que vivan formalmente en una sociedad. Los haitianos andan deambulando por el mundo sin ni siquiera estar registrados en su país, y eso sí es calamitoso. Sin embargo, los haitianos le cargan el dado a la República Dominicana y a otros países con sus críticas. Vamos a ver cómo andan las repatriaciones, qué se dice en los barrios del país en torno a esta situación. Más de 10.000 ilegales han sido devueltos a Haití desde la ejecución del plan de repatriaciones en la semana pasada. Y las autoridades dominicanas han tenido que acudir ante la Organización de Estados Americanos ante acusaciones de alegados maltratos. Nuestro gobierno se toma muy en serio cualquier denuncia en este sentido, y las mismas serán investigadas conforme a la legislación vigente, y de determinarse culpables serán sancionados con toda la severidad de la ley. Desde Haití se denuncia actos brutales contra sus indocumentados durante los operativos de deportación, mientras que otros deciden marcharse voluntariamente. Es un tema bilateral que ambos países deben de tratar en el marco de los espacios institucionales de diálogos existentes. Traerlo a este foro multilateral no contribuye a la construcción de acuerdos para soluciones duraderas en este y tantos otros temas. Ante la OEA, República Dominicana reivindica que el 9.9% de los pacientes atendidos en sus hospitales son haitianos, en tanto que el 35.9% de los partos corresponden a mujeres del vecino país. Estas decisiones están enmarcadas dentro de los más estrictos principios de derecho internacional, así como del compromiso del Estado dominicano de garantizar la seguridad nacional y el respeto de los derechos humanos. La OEA fue informada sobre que alrededor de 146.000 niños haitianos se encuentran en el sistema educativo, con una inversión de 430.000 millones en el periodo 2022-2023. Haití ha creado un comité interministerial para dar una respuesta diplomática y humanitaria a las deportaciones desde República Dominicana. El primer ministro de Haití, Gary Conil, denunció que hay violaciones en los principios fundamentales de la dignidad humana. Haití cree que hay decenas brutales en las redadas y en los operativos contra sus ciudadanos. El colectivo Haití RD advierte que hay una cacería humana con las órdenes de deportación masiva contra los indocumentados. Silvia Grullón. Bueno, esa es la situación de los indocumentados haitianos y las constantes denuncias o acusaciones en contra de la República Dominicana, y por supuesto la respuesta de los representantes del país ante la Organización de Estados Americanos. Señores, estamos en octubre, y octubre significa que viene la autoferia del Banco Popular, la Expo Móvil Banreserva. Vamos a ver los detalles en torno a esta importante feria de vehículos. Una tasa esperada cada año por todos los dominicanos. Vuelve la autoferia móvil del Banco de Reservas con el financiamiento del 90% del valor del vehículo y la mejor tasa del mercado. Solamente con el diezmo, con el 10% se lleva su vehículo. Y si no tiene el 10%, que lleve su vehículo usado, porque los concesionarios y dealers a nivel nacional lo van a estar recibiendo como inicial. En este año, el Banco de Reservas ofrece otros atractivos a sus clientes. Vamos a estar dando hasta 7 años para pagar. Con 7 años la cuota se pone pequeñita. También en la autoferia móvil del Banco de Reservas habrá más facilidad.
Tercera movida. Señores, esto sí es bueno. Si no puedes con la cuota móvil, puedes programar con tu salario número 13. Por cierto, este país disfruta de un salario número 13. Entonces tú puedes programar un pago especial de capital que reduce tu cuota mensual, y eso hace que si vas a pagar, por ejemplo, 15, pagues 12, si vas a pagar 20,000, pagues 16,000. Es la cuota móvil para ir más cómodo. El inicio de la autoferia móvil del Banco de Reservas será encabezado por el presidente de la institución bancaria, Samuel Pereira, en un acto programado para las 7 de la noche este miércoles. Bueno, una gran feria. Ojalá que los que puedan se acerquen por los stands de la feria y puedan obtener sus vehículos. Miren, estamos en una época donde la ciberseguridad ha estado amenazada, donde los delitos cibernéticos son el pan nuestro de cada día y hay que prepararse para evitarlos, para descubrirlos y sobre todo para enfrentarlos. En ese sentido, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Consejo Nacional de Ciberseguridad firmaron un convenio para dotar, para preparar a los comunicadores en torno a cómo enfrentar, a cómo detectar y sobre todo a cómo enfrentar y sobre todo cómo resolver los problemas de los delitos de ciberseguridad. Vamos a ver un corte de la firma de este convenio entre el director del Consejo Nacional de Ciberseguridad y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Vamos a ver. Del manejo de la información en casos de crisis cibernética de parte de los medios y de los periodistas. Nosotros estaremos poniendo a la disposición del Colegio Dominicano de Periodistas una plataforma de concienciación para que puedan utilizarla y alfabetizarse todos los integrantes del colegio con esa plataforma de concientización y tengan una alfabetización en cuanto al tema de ciberseguridad. Tenemos el compromiso de contribuir a promover una cultura de ciberseguridad, de protegernos como colegio, como ciudadano, como periodista, a sensibilizar a la población de que esto es un delito, un sistema que en cualquier momento nos puede atacar en la ciberseguridad. Podemos ser víctimas de ciberdelito. Bueno, este convenio fue firmado en el Colegio Dominicano de Periodistas en el día de hoy y va a venir a dar respuestas a este problema que está arraigado en el mundo entero. Vamos a ver un trabajo ya que tiene que ver con el recibimiento de la reforma fiscal en el Congreso Nacional y todo lo que esto implica. Vamos a ver. Con este apretón de manos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, la polémica reforma fiscal o proyecto de modernización fiscal, como le llama el gobierno. Y este proyecto de ley que estamos depositando formalmente hoy en la Cámara de Diputados, en esencia lo que hace es dotar al Estado de esos recursos. La parte más importante de este proyecto de ley es en qué van a ser utilizados los recursos. Y esos recursos van a ser utilizados en las cosas que impactan el día a día de nuestra población. Pacheco, quien sacó un espacio para recibir el proyecto, ya que se encontraba participando en la Asamblea Revisora de la Constitución, dejó en claro que se buscará consenso de todos los sectores, pese a que el PRM y sus aliados cuentan con más de 140 votos de los 190 escaños que hay en la Cámara Baja. Además, establecerles que vamos a consultar a diferentes sectores de la vida nacional, como siempre hacemos en todos los proyectos importantes. También estaremos en contacto con el propio
ministerio, estaremos en contacto con los diferentes entes. El presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a introducir la reforma fiscal este jueves en la Cámara Baja, tras reconocer las pasiones que genera esta iniciativa, que busca aumentar los ingresos del Estado en alrededor de 122.000 millones de pesos al año. Este es un proyecto que genera bastantes expectativas en la población de la República Dominicana, y le daremos el tratamiento de lugar que darle aquí en el Congreso Nacional y de manera particular en la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda reconoce los cuestionamientos que desde ya 24 horas después de ser presentada oficialmente el proyecto, por lo que dejó en claro. Este proyecto, como yo describí ayer, es un proyecto que no es en contra de ningún sector ni ningún actor, sino en beneficio del país, en beneficio de esta República Dominicana, que tenemos una aspiración, un objetivo, un deseo de convertirnos en un país plenamente desarrollado. Con apenas 24 horas de haberse presentado oficialmente al país, la Cámara de Diputados recibe este martes el proyecto de reforma fiscal y de inmediato anuncia que el jueves será introducido a la plenaria, donde se da como un hecho que será aprobado y enviado a una comisión para su estudio correspondiente. Bueno. Ya en la parte final hay que decir que mañana se reúne el Pleno de la Cámara de Diputados, somete el proyecto de reforma fiscal al Pleno y luego entonces ahí mismo se aprueba su envío a la comisión que le pertenece, en este caso la Comisión de Hacienda. En torno a la reforma constitucional, hay que decir que se reunirá el próximo lunes, donde ya será para concluir, porque ya los principales puntos han sido aprobados en primera lectura y ya será un asunto de formalidad para que tengamos una nueva constitución ya con elecciones modificadas, con 20 diputados menos en la palestra y el procurador general de la República será escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y con los candados en la Constitución para que ningún presidente pueda reelegirse más allá de 2 periodos consecutivos. De esta forma llegamos al final de este subprograma En Contexto. El próximo jueves o el miércoles estaré nuevamente con ustedes en otra entrega más.